Bueno, inicio otra serie de novedades. Aparte de la de TIS, vamos a hablar de novedades de las herramientas. En este caso voy a hablar de una novedad, novedad relativa, del 2019, de agosto. Estábamos en diciembre, pero la voy a hablar de agosto porque la voy a empezar ahora y voy a un poco ir recuperando algunas novedades que se han producido durante este 2019 y más adelante, en el 2018, pues hablaremos de cosas que vayan saliendo en el 2018. En el 2020 hablaremos de novedades del 2020. Y voy a hablar de esta de agosto en concreto porque ayer mismo, trabajando con un cliente que estamos estableciendo, vamos a lanzar ya, a ponerlo en producción, ya tenemos todo el CRM, ha sido un CRM de una gestión de una empresa que se dedica a gestionar subvenciones. La verdad es que ha quedado muy chulo, le hemos gestionado todo el proceso, el seguimiento de los expedientes de las subvenciones, ha quedado muy bien con blueprints y demás, porque son periodos muy largos, tienen por ejemplo que gestionar subvenciones hasta 2 años de duración y si no cumplen uno de los pasos se les puede ir abajo la subvención para la empresa, ¿vale? Bien, os digo esto como contexto de lo que estábamos haciendo. Estamos ya lanzando la última fase para ponerlo en producción, es importar datos que tienen actualmente en hojas de Excel, puro y duro. ¿Qué pasa? Que siempre que hacemos este trabajo, pues los clientes muchas veces no te filtran o no te depuran bien los datos, o se les olvida algún dato, algún campo importante. Ayer nos pasó con uno de los módulos que teníamos que importar los contactos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es algo súper habitual y es muy interesante, de verdad que os va a gustar muchísimo. Cuando vamos a importar una hoja de Excel con un listado de personas, es muy habitual que en las empresas tengáis el nombre pero no el apellido. Entonces siempre les decimos, ponernos 2 columnas para ayudarnos, una columna con el nombre y otra columna con el apellido, además de la columna de Excel, lo lógico, el email, teléfono, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en estos 2 campos que para el ejemplo nos vienen al pelo. Entonces, nuestros clientes, o vosotros, cuando vais a limpiar o a procesar la lista de estos contactos, que son lo que importaremos, estas personas que son las que importaremos como contactos en nuestro CRM, pues como la mayoría de las veces, o porque hemos hecho una exportación de la lista de contactos de nuestra agenda del móvil o viene de cualquier otro sitio, pues tenemos el nombre, que es lo más habitual, por lo menos aquí en España, y no tanto el apellido, porque no es tanta costumbre a lo mejor el apellido. No sé en otros países si el apellido se utiliza más que el nombre. Si es así, me lo hacéis saber en los comentarios, ¿vale? Cada uno en su país, si esto que estoy contando suele pasar o no. Me gustaría vuestras experiencias, si se utiliza más el nombre, si se utiliza más el apellido, etcétera, ¿vale? Y así también me enriquezco yo un poco de las diferencias así entre países. Bien, el problema es que aquí en España en concreto el apellido no se utiliza tanto. Entonces, esas 2 columnas que os decía, la mayoría viene rellenada con el nombre, pero no con el apellido. Y tenemos el primer problema a la hora de importar. La novedad, no sé si lo he dicho, era sobre una característica nueva a la hora de importar datos, ¿de acuerdo? Que al final no he hecho la introducción y no he hablado de qué íbamos a decir. Va sobre importar, ¿vale? Que es uno de los problemas que la gente se encuentra muchísimo a la hora de procesar datos en Zoho CRM. Bien, entonces cuando vamos a importar los datos, primer problema. ¿Qué pasa con Zoho? Pues pasa que el campo apellido es súper importante, es crítico, es un campo obligatorio. Esto os va a pasar con el campo apellido, que es un campo obligatorio por el CRM y no podemos hacer otra cosa, y también os puede pasar con otros datos que en el CRM estén como campos obligatorios. Zoho, actualmente, si hay un campo obligatorio y la hoja de Excel, es decir, la tabla origen que queremos importar, no tiene un valor en ese campo obligatorio, atención, lo que va a hacer es que pues va a poner, no va a tener datos, o sea, no va a importar, yo lo diré, no va a importarlos. Entonces podemos poner, a partir de agosto del 2019, si hay un campo que lo tenemos vacío en la tabla de Excel y no tenemos valor, directamente podemos añadir un valor por defecto. En apellido ponemos NA, porque no hay, sin apellido, ¿vale? O sea, no tenemos. Entonces ponemos NA, te permite ahora en la propia importación, en el campo apellidos o en el campo X, que sea obligatorio, poner un valor por defecto, de tal manera que así después podemos ver cómo
primero, ¿qué es lo que hará Zoho CRM? En los campos que estén en blanco añadirá NEA. ¿Y qué tendremos a posteriori? Pues a posteriori lo que vamos a tener es que nos ahorramos tener que crear, como nos tocaba hacer antes de esta novedad, teníamos que crear un campo, rellenar los valores vacíos con un valor NA en la propia Excel y después importarlo. Ahora no, ahora ya directamente se pueden hacer. Y otra cosa interesante que es importante y es novedad es que imaginaos que a la hora de importar tenemos dirección, ¿vale? La dirección postal. Y sabéis que el CRM tiene dos direcciones, dirección de facturación, por ejemplo, en cuentas y dirección de envío. Si es la misma, ahora en la propia importación podemos en un único campo, es decir, si en la tabla Excel nos aparece dirección, podemos decir que el dato vaya a dirección de facturación y a dirección de envío, todo a la vez, ¿vale? De esa manera nos ahorramos también algo de trabajo. Son cositas, son novedades que funcionan o que te permiten optimizar mucho los trabajos de importación, que muchas veces te toca estar, empiezas, paras, deshaces, preparas, vuelves a tener que preparar la hoja de Excel, vuelves a realizar la importación y así sucesivamente. Es decir, esta novedad de poner un valor por defecto en la hoja en el campo determinado es muy importante y os va a ahorrar muchísimo trabajo. Espero que os guste esta novedad y lo dicho, si es así, hacérmelo saber, algún comentario, alguna pregunta y lo vamos comentando. Adiós.